¿Me confirman, por favor, si están viendo bien allí? Sí, señor. Sí, señor. Perfecto. Bueno, entonces, hoy estaríamos trabajando, o sea, todavía estamos en la primera parte de, de una investigación sobre el Estado y estaríamos terminando este parágrafo 2, Estado y Derecho. Y, como les decía, para la próxima sesión, evacuar el parágrafo 3, de tal manera que nos queda lo que nos queda de octubre y noviembre, trabajarlo sobre la segunda parte. Estos 6 parágrafos a mí me parece que es necesario como revisar la cuestión. Bien, ahí yo traté como de condensar más bien la idea recogiéndola o bien en cita o bien, digamos que de varias páginas, porque es muy importante como tratar de identificar cuál es la apuesta, cuál es qué es lo que la autora, digamos, que quiere en sentido estricto plantear allí. En algunos casos se verifica el argumento, pero pues digamos que en otros basta como con la idea general. En este caso, es muy importante reconocer qué entiende ella, ¿sí? Bajo la teoría del contrato, ¿sí? Cómo la analiza, cómo la interpreta, si la asume, si no la asume. Recordemos una pregunta que había hecho el compañero Sti hace algunas sesiones, precisamente sobre esta cuestión, ¿sí? Eh, entonces, digamos que en términos generales, la teoría del contrato es la sanción de todos los representados de todo acto libre de una gran comunidad, ¿sí? Ahora, esta autora, Edith Stein, rechaza de entrada esta teoría contractualista, ¿sí? Porque dice que el origen del Estado no se debe al contrato, ¿sí? No es cierto que los individuos, recuerden que ella en la sesión anterior, y de pronto hoy tocamos nuevamente el asunto, habla de que no existe derecho natural, sino derecho puro y derecho positivo. Entonces, ¿cuál es el argumento para ella no aceptar el contrato como origen del Estado? No es cierto que los individuos tengan un derecho natural del que se despojan en virtud del cual existe el Estado. No existe el derecho natural, sino el derecho puro. Ahora, el derecho positivo existe por el hecho de una legislación cuya autoría puede ser una persona o una corporación o asociación de personas. Para la teoría del contrato, la legislación es un acto libre de personas que participan de una u otra manera. Cita el Estado, me perdonan la mayúscula, el Estado, para poder asentarse a sí mismo y asentar su derecho, debe servirse de personas libres y no despojar de su libertad a personas que pertenezcan a él. Aquí es donde está en sentido estricto el mayor argumento, en virtud del cual Edith Stein no admite la teoría del contrato. En síntesis, para ella, la teoría del contrato supone que yo como persona ceda mi libertad al Estado. Y ella dice, todo lo contrario, para que exista Estado, las personas deben conservar, es más, el Estado debe garantizar
la libertad de las personas. Eso es muy importante. Con esto estaríamos respondiendo a esa pregunta que formulaba Steve la otra vez. ¿Sí? Entonces, en síntesis, para Edith Stein, la teoría del contrato no es plausible, toda vez que, por un lado, está fundamentada, según la lectura que ella hace, en el derecho natural más que en el derecho puro, y por la otra, porque para ella no es posible que las personas se despojen de la libertad, le entreguen la libertad al Estado. Todo lo contrario, el Estado debe ser garante de la libertad de las personas. En ese parágrafo también, entre estas páginas 559 y 563 de las obras completas que estamos siguiendo, ella hace unas conceptualizaciones muy interesantes que nos permiten a nosotros comprender mejor cuál es el sentido, la esencia. Es muy importante, miren, en esta teoría o esta investigación sobre el Estado, es muy importante que ella está hablando todo el tiempo de actos, ¿sí? Actos. No pueden perder de vista eso porque, digamos que por acto, por acción, por praxis, serían serían sinónimos. Entonces, en este caso, ¿cuáles son los actos estatales? ¿Cuáles son los actos del Estado? Ella reconoce legislativos, judiciales, ejecutivos, de gobierno. Los legislativos, en virtud del cual existe el derecho positivo. Y dentro de esos habla de disposiciones de mandatos u órdenes. Las disposiciones tienen que ver con comportamientos posibles. Exigen ser completados con otros actos. Determinan el derecho para un determinado ámbito de personas sin contacto directo. Existen para ser cumplidas. Los mandatos u órdenes se dirigen a una persona, a un grupo de personas, con la finalidad de que actúe. Los actos judiciales, ¿sí? Entonces, miremos cómo en el contexto de la investigación, prácticamente estamos hablando de hace 100 años, cuando se pasa, digamos que históricamente, del imperio a la República de Weimar, la autora, a mí me parece que ya estaba supremamente avanzada. Desconozco, digamos que si todos los estudios de la Constitución en Alemania han tenido en cuenta, digamos que estas investigaciones de Edith Stein. Presumo, es una conjetura, quizá no porque, insisto, pues en virtud de su persecución por parte de los nazis, pues toda su obra estuvo oculta, digamos que mucho tiempo y no fue suficientemente como reconocida a tiempo. Solo hasta el 51 admitieron pues, que efectivamente Stein había sido víctima de los nazis y pues súmele a eso después para acá la edición de las obras. Aquí vemos prácticamente los actos de las tres ramas, la legislativa, la ejecutiva y la judicial. Es muy importante en los actos judiciales lo que ella desarrolla allí en términos de la jurisprudencia. Ojo a esto, y eso creo que es muy importante tenerlo en cuenta hoy, más filósofos en formación. Recibir una orden, una disposición, no significa enterarse de su tenor literal. Es decir, no basta con el conocimiento de una ley
por el hecho de que es publicado en un medio público, ¿sí? No basta con que una persona, con que un ciudadano lea, se entere de una ley, sino que debe comprender su sentido. Ahora, que el sentido, que a mi juicio es lo que más falta en la política hoy, ¿sí? Porque se, se, se limita a publicar, emanar una ley, pero digamos que no se asegura, el Estado no se asegura que los ciudadanos comprendan el sentido de esa ley, ¿sí? Entonces dice, el Estado debe asegurarse que la legislación no llegue a los ciudadanos, llegue, no se publique solamente, sino que estos las comprendan, comprendan el sentido, pero también la pueden aplicar a situaciones concretas. Miren el alcance que ella le da a los actos judiciales. No solo se trata de enterarme del contenido, se trata de comprender el sentido y de saberla aplicar. Ahora, dice ella, los encargados de esa interpretación son precisamente los órganos estatales, ¿sí? Instituidos para ello, ¿sí? Y digamos que todas las personas, todos los ciudadanos, estarían sujetos a articularse con esa interpretación eh, de la jurisprudencia, ¿sí? La casuística para la puesta en práctica de las disposiciones, así como la interpretación de las mismas, es propiamente la jurisprudencia, actos teóricos que se someten a la normativa de la razón y cuyo fin es declarar. En los actos judiciales, en la jurisprudencia, aplica mucho lo que es la hermenéutica jurídica, ¿sí? Es muy importante o sería muy estratégico. Bueno, eso lo hacen mucho, por ejemplo, en la filosofía del derecho, ¿sí? Pero es muy importante que un filósofo pueda estar apoyando o pueda estar pendiente no solamente de la promulgación de una ley, sino de la jurisprudencia en torno a la misma, es decir, en torno a la interpretación, en torno a la comprensión. Los actos ejecutivos, ¿sí? Los requerimientos, las exhortaciones, esos son ejemplos que ella pone allí. eh, y en términos generales, los actos de gobierno, que son órdenes dimanadas por el Estado, ¿sí? Fundamentalmente. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos en cuenta como cuáles son estos actos que comprenden, cuál es el alcance, a quién corresponde, y lo mismo los actos judiciales y los actos ejecutivos. Nosotros ya habíamos hablado acerca de la soberanía, solo que quiero como resaltar acá una cuestión que me parece muy importante. Habíamos abordado suficientemente el concepto de soberanía, pero aquí, en virtud de la relación que la autora establece, pues es necesario volverla a retomar. Dice, mientras que en actos encaminados a que otros actúen, como en la exhortación en la que ambos sujetos son espontáneos, ojo a esto, y pueden considerar si obedecen o no. Entonces, no perdamos de vista, en el fondo de todo, la libertad. En una exhortación, tanto el que exhorta como el que es exhortado tiene libertad. Y ante una exhortación puede o no
obedecer. Incluso antes de obedecer la puede cuestionar. La debería cuestionar. En el mandato, en el mandar, una cosa es una exhortación, es un acto, y otra cosa es el acto de mandar. En el mandar, la espontaneidad solo se da del lado de quien manda, pues allí existe una relación de autoridad. Entonces miren lo importante que es reconocer la esencia de los actos. ¿Sí? Una exhortación, la esencia de una exhortación es distinta a la esencia del mandar. Dicho de un Estado, por un lado, no puede someterse a las órdenes de otro, porque faltaría a la soberanía. Por otro lado, tiene el derecho de dar órdenes, disponer dentro de su campo de autoridad, prescribir un acto y reivindicarlo por cuanto es la fuente del derecho. En este caso estamos hablando del derecho positivo, no derecho puro y mucho menos derecho natural. Lo mismo sucede con la relación entre estados. Solo el Estado, a través de sus representantes, no las personas, pueden realizar actos con efectos jurídicos como negociaciones y tratados. Entonces miren esa relación que hay entre soberanía y derecho, ¿sí? Y cómo en la esencia del mandar, ¿sí? Cuando se trata de relaciones entre estados, no es que un estado mande sobre el otro, es que sus representantes, en virtud de la representación misma, realizan actos con efectos jurídicos y no es que estén uno mandando sobre el otro, no, están negociando. Para eso son los tratados. Que en un tratado o en una negociación un Estado pierde autonomía o pierde soberanía. No, porque digamos que es un acto soberano el que una persona haya sido enviada como emisaria, como representante, como embajador para realizar esos actos, sea de negociación o sea de tratado. Ojo, estamos hablando de representantes, no de las personas, ¿sí? Cuando un embajador asiste a una corporación, por ejemplo la ONU, no va como persona, va como representante de un Estado. Aquí es muy importante tener en cuenta también esa tesis del Estado como persona jurídica, ¿sí? Ya les había comentado del paralelismo entre la libertad es a la persona como la soberanía es al Estado, ¿sí? Y ojo a esto, aunque un pueblo es una comunidad de personas que realizan actos libres, en su mayor parte, según la autora, las posiciones, eh, digamos que lo que los mueve es más de un orden impulsivo, ¿sí? No es, digamos que un pueblo lo mueven más los sentimientos, los impulsos, y por eso es el peligro de caer a veces en los populismos o en los nacionalismos. En contraste, el Estado, no solo por su soberanía, Estado, sino por la libertad de las personas individuales que el Estado debe custodiar, se desarrolla mediante actos libres, es decir, racionales.
un acto comunitario de voluntad es posible solo por los actos individuales. Entonces, miren, por ejemplo, lo que sucedió hace algunos años con el plebiscito. ¿Sí? Eso, a la luz de esa tesis de Stein, el plebiscito el último que tuvimos, habría que revisarlo. ¿Qué primó allí? Un concepto que hay que tener, digamos que en esa discusión sobre el derecho, el Estado y el derecho, es el derecho subjetivo. Ya había hablado la autora de derecho puro, en todo caso derecho natural no, derecho puro y derecho positivo, o en vigor. Entonces recordemos, el derecho puro hace referencia, por ejemplo, a una promesa. Yo le prometo que, pero el derecho positivo o el derecho en vigor, pues ya en sentido estricto es una ley. Ahora, a diferencia de esos dos derechos, del puro y del positivo, el subjetivo significa la capacidad y el derecho que un sujeto tiene para realizar ciertos actos dentro de una esfera de actos que están contemplados por aquellos, es decir, por el derecho positivo. Por ejemplo, o el derecho puro también. Por ejemplo, el derecho de usufructuar una herencia que me fue dejada en testamento. Entonces, en este caso, la herencia sería una cuestión del ámbito del derecho puro, pero como fue ratificada mediante testamento, ya es derecho positivo o derecho en vigor. Entonces, aquí el derecho de usufructo es un derecho subjetivo. El derecho a usufructuar una herencia, estaríamos hablando de un derecho subjetivo. El vivir en una casa arrendada. Yo vivo en este apartamento, es un derecho subjetivo, pero en virtud, dado que la casa no es de propiedad, sino que pertenece a otra persona, en virtud de unos cánones que están amparados por la ley, entonces mi derecho subjetivo sobre esta casa está en calidad de ser arrendatario. El derecho subjetivo presupone un acto jurídico que lo produce. Tienen en el derecho positivo su fuente. Por eso aquí, digamos que lo que es el arriendo está amparado, digamos que por la legislación propia, lo mismo la parte de los testamentos. Es muy importante también comprender el concepto de representación. Ojo a esto. Para las formaciones no personales, la representación es el fundamento de la capacidad jurídica. Por ejemplo, el representante legal de una empresa, un o una embajador o embajadora, ejecutan actos en nombre del representado de un estado, de una dueño o de un grupo de dueños, o el representado ejecuta actos a través de su representante. Por ejemplo, el abogado de una compañía. Stein retoma de Adolf Reinach una distinción que él propone
en la representación. Hay que distinguir entre el actuar con arreglo al sentir de alguien y lo que es conforme al sentido del representado. En la representación hay que distinguir, según Reinach, y Edith Stein, que era amiga de él, asume esa postura. En la representación hay que distinguir entre el actuar con arreglo al sentir de alguien y lo que es conforme al sentido del representado. Mientras que un representante del Estado, ojo a esto, el mejor ejemplo que lo podemos comprender acá. Una cosa es que un presidente pueda amnistiar a un delincuente o a un grupo, digamos que al margen de la ley, como ha sucedido en Colombia. Una cosa es que un presidente pueda amnistiar conforme al sentido del Estado y otra cosa es perdonarlo. Como presidente, gústele o no, comparta o no, todo el resentimiento que tenga contra este grupo al margen de la ley, que lo quiere perdonar o no lo quiere perdonar, eso es del fuero interno, es decir, eso ya se corresponde con su sentir. ¿Mm? Pero si usted como presidente, como representante del Estado, gústele o no perdonarlo, está en el deber de amnistiar si digamos que es conforme al sentido del Estado. Miren eso qué tan importante. Y en estos procesos de paz, de los que digamos que ya tenemos unos añitos como yo, que nos ha tocado vivir varios procesos de paz, algunos fallidos, fracasados, como se quiera, uno ve cómo en los medios de comunicación, en la opinión pública, revuelven lo uno con lo otro. No, digamos que quiero nombrar o hacer referencia a situaciones con nombres propios, pero cada uno elabore sus propias conclusiones. Sobre el literal donde ella habla del derecho en la Edad Media, solamente quiero resaltar lo siguiente. En la Edad Media la comprensión del derecho estaba fundamentada en la idea del derecho puro, en su sentido material, en la moral. Por ejemplo, lo que es justo se halla establecido desde siempre. Y digamos que, listo, así se movía el derecho en la Edad Media. En contraste, es decir, ya a partir de lo que la autora está viviendo en su contexto histórico, ¿sí? En el derecho positivo el Estado encuentra su fuente última. Por eso para la autora Estado y derecho es derecho positivo, no derecho natural ni derecho puro, ¿sí? Estado y derecho son inseparables. Es muy importante lo que ella dice en estas dos páginas sobre la cuestión del derecho de que, además de fijado, ¿sí? Es decir, de promulgado, de divulgado, de publicado, de emanado, de ese publíquese y cúmplase. Para que sea válido el derecho, para que sea válida una ley, debe ser aceptada tanto por el que lo establece como por el que lo afecta.
Es decir, que el que propone una ley, no por el hecho de ser autor de esa ley, entonces está exento de cumplirla. Todo lo contrario. Entonces, además de fijado, para que sea válido el derecho, debe ser aceptado tanto por el que lo establece como por el que lo afecta. Quien posee el poder y no cumple el derecho, no es que el Estado esté quebrantando, aunque esa persona represente al Estado, sino quien lo representa. Es decir, un senador promulga una ley. Ese senador no cumple la ley. No es que el Estado esté quebrantando la ley, es esa persona que no está haciendo bien su labor de representante en ese caso. La exigencia del reconocimiento de los derechos ciudadanos tiene sentido respecto a quienes tienen el poder y no respecto al Estado mismo, por cuanto el respeto al derecho en vigor positivo está contenido en la idea de Estado. Ojo a esto que también está muy relacionado con nuestra realidad reciente. La exigencia del reconocimiento de los derechos ciudadanos tiene sentido respecto a quienes tienen el poder y no al Estado mismo. Es decir, dado que derecho y Estado se implican mutuamente, el derecho positivo está contenido en la idea del Estado. Cuando uno se manifiesta exigiendo el cumplimiento de los derechos, se manifiesta más que respecto al Estado, respecto a quienes tienen el poder, respecto a quienes están en ese momento representando. Y el levantamiento contra un orden establecido por una persona con poder se justifica siempre y cuando con ello se busque crear un nuevo orden, una situación en la que el Estado esté protegido contra las violaciones del derecho. Entonces, ahí cabe perfectamente el fenómeno de la protesta social. A partir de estos elementos teóricos, uno podría hacer un análisis de la protesta social y revisar que digamos que esa protesta social es legítima porque se estaban presentando unas situaciones de violaciones del derecho y por tanto era menester, ¿sí?, buscar un nuevo orden, una situación distinta a la que se estaba viviendo en su momento. Y ese levantamiento era claro, ese levantamiento en sentido estricto no era contra el Estado, era contra una persona específicamente con poder, porque esa persona en sentido estricto no estaba ejerciendo bien su representación del Estado, estaba abusando del poder eh, como representante. Entonces, cuando uno escucha en las noticias que una protesta, digamos que va contra el Estado, no porque, por un lado, la protesta social está contemplada como un derecho. Segundo, la protesta social no es contra el Estado, es contra un funcionario del Estado, para decirlo en esos términos más concretos. Entonces, nosotros también tenemos que advertir cuando vivimos ese tipo de situaciones, de fenómenos, estar muy pendiente de la forma, de las narrativas, de cómo se está contando en los medios de comunicación y en las redes sociales la cuestión. Nos vendían una idea de que con la protesta social se estaba poniendo en peligro
el Estado. No, la protesta social no era una amenaza para el Estado. En las relaciones interestatales o en las relaciones internacionales, yo realmente, insisto, como no soy abogado, ni me he especializado en derecho internacional, ni estas cosas, pues no conozco si estas ideas han sido tenidas en cuenta, pero a mí me parece que para hablar de un texto de hace 100 años, de más de 100 años, me parece que esta autora estaba supremamente avanzada para su época. ¿Sí? Entonces, volviendo al texto, esas relaciones interestatales, internacionales, ella lo entiende a partir del concepto de derecho de gentes. ¿Sí? Y ese concepto de derecho de gentes, ella lo revisa a partir de Grotius, un autor, dice que el derecho de gentes debe su validez a la voluntad de los pueblos. Pero en virtud de esa distinción que hemos hablado anteriormente de pueblo y Estado, para Stein no es el derecho de gente no se debe tanto a la voluntad de los pueblos, sino a la voluntad de los estados. Las proposiciones vinculantes, no convenciones ni disposiciones, ella en eso es muy, creo que llama mucho la atención. Las convenciones y las disposiciones son propias de los estados a nivel interno, mientras que en las relaciones interestatales ella sugiere hablar de proposiciones vinculantes. Son acuerdos concertados, adoptados, y las personas que componen esas corporaciones deliberan y determinan esas proposiciones vinculantes, esos acuerdos, esos tratados, ¿sí? Pero son los representantes quien en nombre del Estado deciden si se vinculan o no. Es bonito ese, poder reconocer esas cosas que uno realmente ignora, ¿sí? En la ONU deliberan, determinan, discuten, ¿sí? Pero son los representantes del Estado los que deciden, ¿sí? Ya no es en términos de personas, sino en términos de representación. Ojo a eso. Un Estado puede abrogar las proposiciones vinculantes del derecho internacional porque una decisión no crea una obligación jurídica. Ningún Estado puede determinar que otro Estado tenga obligaciones con respecto a él. Así de sencillo. Lo está diciendo ella en la página 589. Yo no me acojo, ¿sí? Porque aunque he deliberado y aunque he determinado en torno a unas proposiciones vinculantes, decido, ¿sí? Decido no acoger. Es decir, no me vinculo en calidad de representante. Otra cosa es que sea poco inteligente o inmoral. En las relaciones, en el derecho internacional, juega mucho ese aspecto geopolítico, ético, moral, como pasó, por ejemplo, tiempo atrás con el Acuerdo de Escazú. Ahí ya da también para analizar muchas cosas. Tanto las personas como los pueblos les corresponde estar abiertas hacia las relaciones con otras personas o pueblos.
estar abiertas. Miren eso que es tan importante. Los pueblos y las personas debemos estar abiertos hacia relaciones con otras personas, con otros pueblos, para evitar lo que yo les decía ahora, lo de los populismos, lo de los nacionalismos. Pero no así con el Estado. Esta cita es muy importante. Tan solo el derecho al que decíamos que el Estado se halla ineludiblemente ligado es su derecho propio. El estar ligado a un derecho extraño significaría para él la pérdida de su carácter de Estado, es decir, de su soberanía. Por eso el Estado se halla totalmente orientado hacia el interior. Y todo lo que él haga hacia el exterior debe comprenderse en función de lo interior. ¿Mm? Explico. Una representación de un embajador en un organismo multilateral, internacional, todo lo que ese embajador, ese ministro de Relaciones Exteriores hace en ese organismo debe estar en función del Estado a nivel interior. ¿Sí? No puede poner en tela de juicio, en peligro, la soberanía y el derecho del Estado a nivel interior. Deben comprenderse en función de lo interior como consolidación y ampliación de su vida interna. ¿Sí? Es decir, por el solo hecho de que este ministro o esta ministra de Relaciones Exteriores esté allá en ese organismo multilateral, esa representación ya es un acto de soberanía. Todo lo que no pueda entenderse a partir de ese núcleo interior no es asunto suyo, sino asunto de los individuos que lo representan y que eventualmente, porque somos seres humanos, porque la embarramos, porque nos equivocamos, porque extrapolamos nuestras funciones, porque hacemos abuso, cometemos, abusamos del poder que nos ha sido endilgado, que nos ha sido, digamos que otorgado, eh, entonces podemos cometer ese tipo de errores, ¿sí? Como también ha ocurrido con algunas personas, algunos expresidentes, que mm, han abusado de, de ello, ¿sí? Mm, siendo generosos, cediendo más de la cuenta, poniendo en peligro la soberanía del Estado. Entonces, una cosa es congraciarse con un presidente, por ejemplo, como el de Estados Unidos, ¿sí? Que para echármelo al bolsillo, entonces yo, aunque estoy en calidad de representante de un Estado, soy bastante generoso. Y otra cosa es establecer una relación en razón de Estado. Cuando se hace por congraciarse y no por conservar, guardar la soberanía y el derecho, ahí es donde una persona, uno dice, ojo con esto. Por ejemplo, en esos tratados de libre comercio. Dejo esa situación ahí planteada, abierta. Listo. Con eso terminaríamos los parágrafos, perdón, el parágrafo 2. Recordemos que en la sesión anterior habíamos abordado del parágrafo 2 los literales A, B, C, y hoy pues terminamos con esto. Entonces miren, eh, como todos esos elementos que nos da, digamos que esta autora, para poder, a partir de esos mismos elementos, revisar muchas cuestiones
de nuestro aquí y ahora, ¿sí? No olvidemos que este texto de Stein, no olvidemos que este texto de Stein fue escrito hace más de 100 años, pero miremos qué cosas de esos elementos teóricos nos pueden servir para elucidar en torno a, a nuestras situaciones históricas concretas. Bueno, entonces, 15 minuticos para preguntas, aportes, lecturas. Recuerden que esta es una relatoría, pero que el compromiso de todos los asistentes es leer, eh, leer el texto. Siempre estamos, es decir, tenemos que venir aquí eh, con el texto leído, no a leerlo, ¿sí? Para que podamos, pues, efectivamente participar. Esti, Esti y Erika, adelante, por favor. Hola, buenos días a todas las personas. ¿Se me escucha bien? Sí. Sí, señor, adelante. Sí, no prendo la cámara porque he tenido hoy particularmente problemas de conexión, entonces voy a dejarla así si no les molesta. Muchas gracias, profesor Einar, por la exposición. Yo quisiera volver a y hacer comentarios sobre la crítica que le hace Stein al contractualismo o a la teoría del tratado social. Sí, Digamos señor. que a mí me gusta hacer bastante énfasis en eso porque me parece importante que gran parte de la matriz, obviamente eso ha cambiado un poco con la filosofía política contemporánea, pero gran parte de la matriz de sentido que tenemos nosotros que estamos formados y nos estamos formando en filosofía, pues se la debemos en parte a la teoría del contractualismo, ¿no? Incluso todavía dentro de filosofía política se habla del neocontractualismo, que es como Ujú, una mejora de estas teorías. Por lo tanto, es chévere tener un contraste, un contrapeso, obviamente, ujú. a estas teorías que encontramos en Egestein. Por eso me gusta hacer mucho el énfasis en esa discusión interna que ella está teniendo contra las teorías pues del contractualismo. Yo quisiera anudar en otros argumentos más a los que ya había dado el profesor Einar. Un argumento es que, por ejemplo, también Edith Stein, en sentido metodológico, ya no puede aceptar un modelo de descripción del Estado que parta, perdón, de una situación hipotética, ideal. Recordemos que en la teoría del Ujú, contractualismo se parte de este estado de naturaleza, que no es un estado empírico, fáctico, que yo pueda rastrear históricamente, sino que es un supuesto que introduce, por ejemplo, Hobbes, que introduce, por ejemplo, Rousseau, y pues eso tampoco lo puede aceptar Edith Stein porque el método fenomenológico ya pone unos límites, ¿no? Y el método así es. fenomenológico, como muy bien lo había dicho el profesor Einar, es a las cosas mismas y eso implica ver cómo se está manifestando el Estado aquí ahora, o cómo lo puedo describir, y no a partir de una situación hipotética o ideal explicarlo, ¿no? Eso en términos fenomenológicos es muy importante, ¿no? No partir de una hipótesis ideal para explicar un estado de cosas que se están dando, sino a partir de lo que se está viendo ahorita o más o menos se puede vislumbrar ahorita, ¿no? Empezar a hacer descripciones. Entonces eso me Así es. parece una anotación importante. Otra y súper fundamental con respecto al derecho es que en el contractualismo, existe el derecho natural. El derecho natural es una premisa fundamental. Eddie Stein, como hemos visto, no acepta el derecho natural. Ella más bien acepta, como hemos visto, el derecho positivo y el derecho puro, y además como el derecho subjetivo se desprende del derecho puro. Es muy Ujú, importante ver que el Estado y derecho son cooriginarios y no hay un Estado no hay un derecho que preceda al Estado. Eso es muy fundamental. Tal vez ahí me gustaría que de pronto el profesor Einar profundizara un poco cómo ve esta cooriginariedad entre el Estado y derecho. Eso es muy importante porque en la teoría del contractualismo es al revés, ¿no? Hay primero un Estado, un derecho natural que las personas renuncian para dárselo
al Estado. En Edith Stein no. En Edith Stein el derecho es coriginario al Estado. Pareciera ser que cuando el Estado hace la alianza y empieza a hacer las prescripciones, ahí coemerge también el derecho. Y finalmente, ya con esto quisiera finalizar, es sobre el título soberanía. Recordemos que para Edith Stein la soberanía no es externa al Estado, le viene del suyo al Estado. Aunque el Ujú. pueblo reconoce el Estado, la soberanía en Edith Stein no está en el pueblo, sino es como de algo de suyo del Estado. Y en muchas teorías contractualistas, por ejemplo, en la de Rousseau, que es una muy básica, la soberanía está en el pueblo, ¿no? Ujú. Incluso si ustedes se acercan a la Constitución Política del 91, que ya en ocasiones se ha hablado de ella, en los principios fundamentales, nuestra soberanía se supone que está en el pueblo, ¿no? Pero aquí dice que aunque incluso lo aclara desde el principio de la sección del parágrafo 2, que siempre se va a estar viendo con una paradoja, ¿no? Como aunque el Estado necesita del pueblo para ser reconocido, su soberanía no se agota ahí. También a mí me gustaría como profundizar en eso, ¿no? Porque, por ejemplo, en una democracia, y si uno está pensando en una democracia, uno directamente, y esto creo que ya lo había dicho, uno dice, pues la soberanía está en el pueblo, ¿no? Y en el está y parece ser que aunque se está ahondando, y esto ya lo hablamos, en una democracia, ella no afirma que directamente la soberanía está en el pueblo, sino pues le viene el suyo al Estado. Entonces, de pronto también me gustaría ahondar en esa situación. Entonces, eso era lo que quería decir, ¿no? Como hay tres asuntos fundamentales, ¿no? Origen del Estado, derecho y soberanía, y cómo Edith Stein los explica de distinta manera como lo explicaría pues un contractualista. Quería como hacer énfasis en eso, profesor. Muchas gracias, Ujú, Steve, porque pues efectivamente nos permite entrar en otros detalles que desde la lectura, la preparación de la relatoría uno pueda efectivamente mm, pasar por alto. ¿Sí? Efectivamente, ese contraste sería muy interesante en una tesis de grado, sea de filosofía o sea de derecho o de ciencias políticas, mirar, hacer como esa valoración de los argumentos de por qué Wittgenstein, digamos que no asume de suyo una teoría contractualista y mirar como todo en detalle, pero pues obviamente eso ya como con más conocimiento de causa, efectivamente esos argumentos, sobre todo con lo del derecho natural, ¿sí? Efectivamente, por un lado, para responder en términos generales a tu intervención, recordemos que para Edith Stein, eh, aunque el pueblo es una comunidad de personas, ¿sí? Ah, parece que ella tiene, o parece no, tiene sus reservas con el pueblo, toda vez que el pueblo, como les decía, mm, se mueve más por los sentimientos, digamos que en términos generales, eh, el pueblo lo cohesiona más el sentimiento, las emociones, lo visceral, ¿sí? En cambio, el Estado tendría sí o sí, no se concebiría un Estado que funcione a partir de las emociones, sino a partir de decisiones libres y por tanto racionales, ¿sí? Por eso ese paralelismo entre libertad y soberanía, ¿sí? Es, o sea, hay que entenderla muy bien ese paralelismo, porque de la misma manera como ella no concibe una persona sin libertad, no concebiría un Estado sin soberanía, más que pueblo, Estado, porque el Estado está conformado por personas libres y por eso la defensa, o sea, la libertad es una condición sine qua non para un Estado y por tanto para la soberanía.
Ahora, respecto a la eh, soberanía, efectivamente también hay que comprender como por un lado, los fundamentos teóricos que ella está proveyendo, pero por el otro también lo que ella, digamos que está viviendo en su contexto histórico, ¿sí? Eh, digamos que todo lo que ella le ha tocado digamos que vivir en esa transición, mm, porque, porque recordemos todo el imperio, el Sacro Imperio, y luego la República de Weimar, hacia dónde está apuntando ella, ¿sí? Mm, en sentido estricto, esa cooriginariedad de la que habla Steve en la postura steiniana sobre Estado y Derecho, em, es, eh, partiría de la máxima fenomenológica de sin supuestos, ¿sí? Por un lado, y por el otro, que digamos que el derecho es fuente, pero también acto del Estado, ¿sí? Entonces, por eso no habría algo así como una cuestión ideal en virtud de la cual dimane, sino que lo uno es correlato de lo otro. Erika. Okay. ¿Ahí me escucha? Sí, Erika, adelante. Gracias, profesor Einar, por la presentación y Steve también por sus análisis. Bueno, definitivamente sí, también estoy de acuerdo en que Stein es una filósofa del siglo XX para el siglo XXI. Sigo de acuerdo con eso. Y lleva a cuestionarse muchas cosas en la actualidad respecto a un tema, pues ahora de derecho, pero sobre todo veo la palabra libertad. Se supone que la libertad no es solamente para el individuo, sino también para el pueblo y sobre todo para el Estado. Si esta libertad no existe, pues no hay soberanía en cierta medida, porque el Estado tiene la libertad de decidir, ¿cierto? Internamente, lo que entiendo. En la actualidad, esa figura de Estado, ¿cómo puede llegar a desarrollarse en la idea de globalización? ¿Sí? Eso es como lo que me generó la inquietud, porque hasta qué punto las personas pueden llegar a decidir un derecho. Si se postula, espérate. Bueno, se supone que para decir una ley o un derecho, tiene que existir un consentimiento de las personas, tanto el que la crea como el pueblo, ¿sí? Para que la ley sea vigente, pero tiene que conocer también su sentido. En la actualidad veo que eso no se puede lograr por temas de comunicación, y las personas o el pueblo conocen las leyes o conocen el derecho, los de sus derechos, después de que se han incumplido o se están ya ejecutando. Entonces, esos actores que representan el Estado son los que están tomando como tal son los que crean esos derechos, pero no veo que el pueblo en sí los conozca o como tal todos se involucren en ellos, si en el caso tal de que les afecte, sino solamente cuando estos se convierten en un acto. Ahora, llevar esto o potencializarlo a un mundo global,
por ejemplo, algo que me genera mucha inquietud y que no he leído todavía es el tema de la Agenda 2030, que lo vi en el proyecto de Edith Stein, en lo que el profesor nos envió inicialmente, y veo que eso no es un derecho, pero es algo que ya se está generando, se está desarrollando y se está ejecutando, pero que por lo menos yo no conozco hasta el momento. Y se está aplicando no solo para Colombia, sino para varias partes del mundo, como para todo el mundo, si no estoy mal. Ese es como mi cuestionamiento. Gracias, Gracias, profesor. Erika. ¿Tienes alguna respuesta en torno a la inquietud de Erika? Sí, pero si quiere primero el profesor y ya después No, dale complemento. fresco. Yo solo diría de entrada dos cosas. La relación entre globalización y Estado Nacional, como muy bien señala Erika, se puede al menos de entrada hacer un análisis tanto en un nivel macro y en un nivel micro. Y yo creo que en el nivel macro, para tu inquietud, desde mi perspectiva, quedaría bien que se revisara una otra vez todo lo que dice Edith Stein sobre materia de tratados y de derecho internacional, como muy bien el doctor Einar nos explicó al final, en el sentido de que la globalización, en teoría, no amenaza la existencia del Estado Nacional. Todavía, por más globalización que haya, existe soberanía de los pueblos. Sí, ya tocaría de pronto mirar desde una perspectiva contemporánea hasta qué punto, por ejemplo, Estados Unidos mete las narices o no en asuntos locales, pero en términos constitucionales, cada pueblo tiene su soberanía y se supone que hay tratados y hay cuestiones que son vinculantes y que no son vinculantes. Entonces yo creo que para entender la relación entre globalización y Estado Nacional habría pues que mirar como todas estas disertaciones que hace Stein con respecto al derecho internacional. Y con respecto a lo micro, aunque Stein dice que el Estado se encarga en parte de promover que la ciudadanía entienda el contenido de una ley. Yo sé que ella solo hace unos apuntes, pero eso tiene fuertes repercusiones, si se quiere, para reflexiones futuras sobre lo que implicaría una educación ciudadana, lo que implicaría pensar personas que conozcan los mecanismos constitucionales de participación, que estén informados pues de los asuntos públicos, ¿no? Eso también es interesante que Edith Stein a decir que un Estado debe promover y debe enseñar también el sentido de la ley, debe tener sus mecanismos para hacerlos, también apunta que el Estado no solo promulga, sino también se encarga de divulgar y tiene responsabilidad, desde luego, en la educación ciudadana. Claro está Pedagogía, que claro. claro está que hacer esa pedagogía no implica recargar tampoco todo en el Estado, ¿no? También pues habría que mirar cómo o otros focos del ciudadano crítico, ¿no? Donde se podría formar esa conciencia crítica. Eso sería lo que se me ocurriría por el momento, ¿no? Gracias, Esti. Sí, Gracias. yo solo agregaría lo siguiente, mire. Es fundamental la educación y digamos que en el caso de los que estamos en este proceso de formarnos como filósofos, pues es fundamental el ejercicio. Y respecto a la inquietud también de Estado, globalización y esto, recordemos esa distinción que Stein, a partir de Ferdinand Tönnies, hace entre comunidad y sociedad. ¿Sí? Entonces, mm, digamos que sociedad apuntaría más a el contexto global y comunidad al contexto local. Entonces, también nosotros, cómo a partir de nuestras comunidades eh, empezamos a hacer esos procesos de participación ciudadana, estos procesos de pedagogía para la paz. Es decir, cómo ya en territorio nosotros nos apropiamos precisamente en calidad de ciudadanos libres, cómo nos apropiamos nosotros de esos procesos también de participación en las diferentes comunidades. Entonces, es muy importante que nosotros también, en virtud de esa distinción que hace Stein
insisto, a partir de Ferdinand Tönnies, un sociólogo, cómo, cómo no se puede hipostasiar en la actualidad la sociedad en detrimento de la comunidad, ¿sí? Y él lo que dice, o sea, no podemos también como hacer como el avestruz, clavar la cabeza en la arena, ¿sí? Ante una realidad que pues obviamente, por más que la compartamos o no, pues no se puede cambiar. Estamos en esos procesos, pero entonces también, ¿qué aceptamos en esos términos a nivel en el marco de un derecho internacional y que en términos locales, ¿sí? En términos de territorios, en términos de comunidades? Sandra. Sí, profesor, brevemente, porque sé que ya estamos cortos de tiempo, complementando un poquito como lo que decía Erika hace un momento, me gustaría enfatizar dos aspectos. Uno es lo referente a la jurisprudencia, que tenemos que tener en cuenta, creo que no podemos perder de vista. Y es lo que nos decía hace un momento usted, que el hecho de que una orden exista no significa, o que se dé a conocer, no significa que la gente o que la sociedad la comprenda. Entonces, de ahí la obligación, pues digamos que nosotros desde el punto de vista como filósofos en formación, la obligación de conocerla y también pues como la obligación que tiene el Estado por asegurarse de que esa sociedad la comprenda. Entonces, como que quería enfatizar esa parte. Y a continuación, como segunda instancia, quería leer textualmente lo siguiente. Mientras que en actos encaminados a que otros actúen, como en la exhortación en la que ambos sujetos son espontáneos y pueden considerar si obedecen o no en el mandar, la espontaneidad solo se da del lado de quien manda, pues allí existe una relación de autoridad. En la primera parte, que se hace referencia a que en actos espontáneos pueden decidir si obedecen o no una ley, creo que ahí se queda un poquito corta la definición y no sé si la interpretación que voy a hacer está correcta, ya usted me corregirá. Y es que de verdad lo que sucede es, si yo traigo todo esto al contexto actual, lo que me dice es que si existe una ley, no significa que esa ley sea cumplida o no. No necesariamente por el hecho de que exista una ley se vaya a cumplir o no. Entonces, no sé si estoy haciendo esa interpretación correcta, pero creo que ahí le faltaba pues como esa claridad. Era eso, profesor. Gracias, Sandra. No, en sentido estricto, y ya con esto terminaríamos, en sentido estricto, a ver, estamos aquí debatiendo, discutiendo, analizando, acercándonos, más que profundizando, nos estamos acercando, por eso hablamos de lecturas, de un texto de hace 100 años, de una autora en un contexto completamente distinto al nuestro, y yo les puedo exhortar a ustedes a seguir profundizando o a hacer una lectura a partir de nuestra realidad y de tener en cuenta los elementos de Stein, pero podrá decir una persona eh, más de corte contractualista, decir no, yo no estoy de acuerdo, no me acojo o no asumo esa exhortación de fundamentar o de hacer una lectura de nuestra realidad a partir de los fundamentos steinianos, sino más bien a través de Rousseau, ¿sí? Por ejemplo, para conservar como el gran aporte que hizo el compañero Stein. En ese orden de ideas estamos hablando de una exhortación y usted, digamos que tan libre soy yo de decirla como la otra persona de asumirlo, no. En el caso de la ley, no. ¿Sí? Porque en el caso de la ley, es lo que coloquialmente se dice, eh, digamos que el hecho de que usted desconozca la ley no quiere decir que esto le dé pie para violarla o para no cumplirla. ¿Sí? Entonces, que usted esté de acuerdo, pues efectivamente, digamos que la ley no es la ley no es un asunto de opinión, ¿sí? Que uno con una opinión puede estar de acuerdo o no. La ley simplemente es un mandato y hay que cumplirlo, ¿sí?
creo que sería como en esos dos niveles. Ahora, ¿qué es lo que a partir de la autora nosotros tendríamos que destacar? Precisamente cómo para, dado que una ley, independiente de que esté de acuerdo o no, se cumple, cómo poderme informar más, darme más elementos, más argumentos para decir, listo, aunque sigo estando en desacuerdo, pues obviamente como ciudadano tengo ya mayores elementos, mayores argumentos para cumplir la ley, ¿sí? Y ahí es donde viene el caso de la jurisprudencia, de encargarse el Estado a través de diferentes mecanismos de no solamente promulgar las leyes, sino también de que los ciudadanos no solamente la conozcan porque fue publicada en un medio público, sino también que fue comprendida suficientemente. Creo que pues ahí como Estado estamos todavía con ese reto, con esa necesidad de asegurar a través de procesos de participación ciudadana que se comprenda suficientemente una ley. Bueno, no se les olvide a los estudiantes del curso de Filosofía Contemporánea, veo que no han registrado asistencia, por favor registren asistencia. En el chat está el enlace. Vamos a descansar unos 10 minuticos y los invito muy cordialmente al Club Virtual de Lecturas Filosóficas también. Un abrazo Sí, y un buen día. Un gracias, abrazo, muchas profesor. gracias. Gracias, profesor. Profe, gracias. Gracias, compañeros.